Ahora sí te ves tan corriente como en realidad eres. Las palabras cayeron con el frío chorro de champán empapando la blusa de seda que me había costado meses de ahorro comprar. Me quedé inmóvil, con los ojos fijos en el hombre que sostenía la copa vacía, mi hijo Emiliano. No apartó la mirada. De hecho, sonrió. A su lado, su esposa Jimena echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada como si fuera el remate de un buen chiste. Un mesero se acercó corriendo con una servilleta que no tomé. Mi hermana mantuvo la mirada fija en su vaso de agua. Nadie se movió, nadie dijo nada. El comedor tenue y elegante quedó en silencio en un instante. A nuestro alrededor, el resto de la mesa, amigos, familia, gente, que alguna vez creí que me quería, fingía ocuparse con los cubiertos o los bordes de sus menús. Todavía podía escuchar el estallido del corcho de hacía 10 minutos. Emiliano había insistido en hacer el brindis él mismo. Por mi madre, dijo alzando su copa. Siempre es sobrada de estilo, pero nunca del todo bienvenida. Y luego esto. Tomé la servilleta, pero no para limpiar el desastre. Necesitaba algo que hacer con las manos mientras mi mente se quedaba quieta como en pausa. La seda se pegaba a mi piel, ahora transparente con el champán helado filtrándose contra mi cuerpo. Había planeado esta cena durante 3 semanas, reservé el salón, arreglé las flores, hasta pagué el anticipo por un pastel personalizado. Cada detalle fue mío. Cada peso salió de mi bolsa. Esto no lo pudo haber hecho sin planearlo. Asentí lentamente, luego sonreí como solía hacerlo cuando Emiliano era pequeño y lo atrapaba en una mentira sin importancia, tranquila, controlada y muy lejos de ser ingenua. «No pasa nada», dije en voz baja. «Sigamos». Me senté y terminé mi vaso de agua. No dije nada más durante el postre. Cuando llegó el pastel, alguien más sopló la vela antes de que yo pudiera. En casa, arranqué la blusa de seda de mi piel y la tiré directo a la basura. Luego tomé el folder que estaba en mi escritorio. No encendí las luces al entrar a la casa. La oscuridad se sentía honesta. Me moví por ella, con memoria muscular, deteniéndome solo al llegar al cuarto. La blusa seguía pegada a mí fría y agria con el olor a champán. La quité despacio la tela húmeda resistiéndose en los hombros y la dejé caer en la basura sin doblarla. Abrí la puerta del closet con un clic. Me puse algo sencillo, algodón seco, sin pretensiones, y me senté en el escritorio. El folder seguía donde lo dejé el mes pasado, escondido bajo un montón de catálogos vencidos y un portarretratos que no había mirado en años. Lo jalé hacia mí y lo abrí en la primera pestaña Propiedades. El nombre de Emiliano no estaba en ningún título, no legalmente. El departamento donde vivían él y Jimena era mío desde 1996. Los dejé mudarse hace 6 años, solo hasta que se pusieran de pie. Yo pagaba los impuestos cada año. Yo cubría las cuotas de mantenimiento. Siguiente pestaña Vehículos. El Audi registrado a mi nombre. Yo pagaba el seguro cada 3 meses. Jimena una vez lo llamó su regalo de llegada frente a sus amigas. No había bebé, solo un aire de grandeza. Tarjetas de crédito 3, 2 para mí, una para emergencias, una tarjeta extra vinculada a mi cuenta que le di a Emiliano cuando aún estaba casado con su primera esposa. Nunca la devolvió. El estado de cuenta del último mes mostraba un cargo de 25,000 pesos por un hotel en Cancún y un recibo de una boutique que ni siquiera podía pronunciar. Ellos tomaban y yo daba. Eso era cierto. Pero lo que no entendían era que yo daba porque creía en la familia, porque pensé que algún día regresaría en cariño, no en deudas. Miré el resumen de la cuenta, los números en rojo, donde debería haber saldo la falta de límites en cada línea. El champán se había secado en mi piel, pero la ofensa no se desvanecía. Esta no fue la primera mancha.
Solo fue la última. Pasé a la siguiente pestaña y vi el correo que lo empezó todo. Por la mañana, mi nombre ya era motivo de burla. Desperté con una notificación que no pedí una de esas alertas automáticas de una app que casi no uso. Jimena había subido un reel. No quería verlo. Debería haberlo borrado de una vez, pero mi dedo dudó y luego tocó. El video duraba menos de 15 segundos. Un paneo lento del restaurante de anoche, cortado a un primer plano de una copa de champán, siendo derramada claramente recreado una puesta en escena. Luego, su voz presumida y melosa. Cuando lo corriente se disfraza, sigue siendo corriente. La pantalla cambió a ella y dos de sus amigas riendo en un sofá. No reconocí a las otras, pero Emiliano había dado me gusta al post. Su nombre estaba ahí bajo una fila de emojis de corazones. Guardé el video, lo descargué directo a mi teléfono. Luego apagué el sonido. Abrí mi laptop, volví al folder y a la pila de correos marcados que no había resuelto del todo. Uno me llamó la atención. Un mensaje de alguien llamado Javier Telles. Asunto: documentos de refinanciamiento. Propiedad en Playa del Carmen. Al principio pensé que era spam, pero el número de la propiedad coincidía. Leí el correo 2 veces antes de que mis ojos se detuvieran en las palabras firmado bajo su acuerdo de poder notarial vigente. No había firmado nada en años. El documento adjunto estaba ahí, la letra de Jimena inconfundible, la firma falsificada limpia pero no mía. Había usado una copia del poder notarial que di temporalmente cuando tuve una cirugía. Nunca lo cancelé por escrito, asumiendo que caducaría solo. Habían refinanciado el departamento en la playa. El préstamo ya estaba aprobado. 1,600,000 pesos a mi nombre. No fue un regalo. No fue una conversación. Ni siquiera una advertencia. La misma mujer que se rió a carcajadas cuando su esposo me derramó champán había usado mi propiedad para financiar su estilo de vida. Y Emiliano. Él tenía que saberlo. No había manera de que ella lo hubiera hecho sola. Volví al reel una vez más. Reían demasiado fuerte para ser gente que no había pagado por nada de lo que vivía. Cerré la ventana y abrí una nueva, la página de contacto de mi abogado. El abogado llamó esa tarde. No contesté de inmediato. Necesitaba respirar antes de hablar con alguien con autoridad, incluso si estaba de mi lado. Caminé por el pasillo 2 veces, luego me senté en la mesa de la cocina con el folder abierto y un bolígrafo en la mano. Había banderas rojas por todos lados, transacciones, estados de cuenta, documentos alterados sin mi permiso. Pero no era solo el robo lo que pesaba en mi pecho. Era la certeza de que ellos creían que no haría nada al respecto. Pensaban que era demasiado blanda, demasiado sentimental. Tal vez lo había sido, pero la memoria tiene una forma de despertar cuando menos lo esperas. Pensé en Paloma. No era mi nieta, ni siquiera mi sobrina de sangre, no exactamente. La madre de Paloma era mi sobrina, hija de mi primo fallecido, pero siempre fuimos cercanas. Cuando su corazón falló de repente en un vuelo, Paloma tenía solo 12 años. Ese verano la traje a quedarse conmigo un tiempo. Empezó a llamarme tía Carmen entonces, y el nombre se quedó. No importaba que nuestros lazos familiares fueran lejanos, lo que importaba era que ella vino y se quedó cuando nadie más lo hizo. No creció en la abundancia, nunca esperó nada. Cuando estuve internada el año pasado por un desmayo, Emiliano no llegó hasta el 3er día. Jimena nunca apareció. Pero Paloma, ella llegó a la mañana siguiente sosteniendo un ramo de girasoles tan apretado que los tallos estaban aplastados. No preguntó qué necesitaba, preguntó cómo me sentía. Estuvo 2 horas sin mirar su teléfono ni una vez. No lloré cuando se fue, pero recuerdo haberme sentido vista. Saqué los documentos que no había revisado en casi 4 años. Mi testamento, mis directivas anticipadas,
los papeles del fideicomiso. El bolígrafo no dudó. Emiliano no recibiría nada más allá de lo que ya tenía, que pronto desaparecería. Jimena sería eliminada de cada documento autorizado. El fideicomiso, las propiedades, los derechos de todas las posesiones familiares pasarían a Paloma tras mi muerte. No porque quisiera lastimar a alguien, sino porque ella ya me había dado algo que ellos nunca dieron tiempo sin agenda. Guardé las páginas firmadas en una carpeta nueva y la metí en mi bolsa. Mañana haría el resto oficial. La primera llamada llegó a las 7:51 de la mañana. ¿Por qué está bloqueada la tarjeta? Estoy en el salón. La voz de Jimena era cortante, sin rodeos de cortesía. Podía escuchar el zumbido de las secadoras y el parloteo superficial de fondo. Pegué el teléfono a mi oído un momento más de lo necesario antes de responder: la tarjeta ya no existe. Hubo una pausa de esas que pasan cuando el cerebro de alguien se apresura a reescribir su realidad. Luego un suspiro brusco. Colgué antes de que pudiera responder. A las 9:03 recibí un mensaje de la compañía de gestión de vehículos. El Audi había sido recuperado con éxito del estacionamiento en el centro. La llave electrónica fue desactivada remotamente. Jimena no lo conduciría a casa. A las 11:47 llamó la oficina de arrendamiento. Querían confirmar que el departamento corporativo de Emiliano no se renovaría para el próximo ciclo. Les dije que el contrato no se transferiría tampoco. Termínenlo como está programado, dije, y les agradecí por su nombre. Se sintió bien recordar que yo había puesto todo en marcha silenciosamente, legalmente, con intención. Mi teléfono se iluminó varias veces. El nombre de Emiliano apareció más de una vez, alternándose con un número bloqueado, que sospechaba era Jimena, usando el teléfono de alguien más. No contesté ninguno. En cambio, abrí la app del banco y revisé las notificaciones: pagos automáticos cancelados, líneas de crédito congeladas y la tarjeta de emergencia cerrada para siempre. Tomé un respiro largo, no porque estuviera nerviosa, sino porque esta era la primera mañana en años en la que mis límites tenían peso. No esperaban que actuara. Creían que lloraría, me quejaría o escribiría un correo cuidadoso lleno de culpa. Habían olvidado que la misma mujer que crió a un hijo sola tuvo 2 trabajos y aún así mantuvo una casa en pie. No dependía de su aprobación. Dependía de su propia fuerza. El silencio que les di ahora no era pasivo. Era un mensaje. Que se revolcaran en su confusión, que adivinaran, que se llamaran entre ellos y preguntaran qué cambió. Yo tenía llamadas más importantes que hacer, y una de ellas era a Paloma. No tocó, golpeó. Ya estaba en la ventana cuando vi su coche detenerse mal estacionado en el borde de mi entrada. Emiliano no esperó permiso. Subió por el camino como hombre que creía que la casa aún le pertenecía. «Estás arruinando mi vida», gritó en cuanto abrí la puerta. No respondí de inmediato. Me hice a un lado lo justo para dejar que la luz del sol cayera sobre el piso de madera, pero no lo suficiente para invitarlo a pasar. Intentó avanzar, pero mantuve mi lugar. «¿Puedes decir lo que necesitas desde ahí?». Su cara estaba roja, mitad rabia, mitad pánico. Remolcaron nuestro coche. Las tarjetas están muertas. El contrato del departamento se acabó. No puedes hacer esto. Metí la mano en el cajón de la mesa auxiliar y saqué la carpeta que preparé hace 2 noches. No era gruesa, pero no necesitaba hacerlo. Adentro estaba una copia impresa de los documentos del refinanciamiento, resaltados con la firma falsificada marcada en rojo. Luego una captura de pantalla del reel de Instagram de Jimena con fecha. Finalmente, una transcripción del audio del video que ella pensó que desaparecería en 24 horas. Se lo entregué despacio. «Eso lo hiciste sin vergüenza», dije manteniendo la voz firme. «Yo solo lo hago con claridad». No miró el contenido.
Solo me miró como si no reconociera a la mujer frente a él. La mujer que alguna vez le horneó pasteles, lo llevó a entrevistas, le dio una tarjeta de crédito cuando no podía pagar un almuerzo. «Soy tu hijo», dijo, como si eso aún significara algo. Asentí. «¿Y aún así firmaste para robarme?». Abrió la carpeta. Sus manos temblaban. «No quiero que esto sea permanente», dijo ahora, con voz más suave y calculada. «Podemos arreglarlo». «Ya intentaste arreglarlo», dije. «Lo arreglaste para ustedes. Yo solo estoy deshaciendo el daño». Se quedó ahí, esperando que cambiara de opinión. Pero yo ya estaba buscando el sobre en el cajón etiquetado «Revisión del fideicomiso, Paloma». El buzón de voz llegó a las 10:12 de la noche. Lo escuché 2 veces antes de borrarlo. «Carmen, te lo digo con cuidado». Empezó Jimena, su tono empalagoso con una contención ensayada. «Estás claramente confundida. Sé que esta no eres tú. No eres así con Emiliano. Todos decimos cosas de las que nos arrepentimos, pero lo que estás haciendo es extremo, vengativo. Honestamente, está empezando a parecer un poco inestable». No mencionó el préstamo falsificado, ni el post burlándose de mí frente a extraños. No mencionó los años que lo sostuve. Nunca lo haría. No devolví la llamada. No necesitaba hacerlo. Al mediodía del día siguiente, estaba sentada en una oficina fresca y silenciosa, firmando lo que debía haber firmado hace años. El fideicomiso revisado fue claro. Todos los activos, propiedades, cuentas, inversiones pasarían al nombre de Paloma tras mi muerte. No condicional, no compartido, suyos. Se agregó una cláusula cuidadosamente redactada para bloquear a Emiliano de impugnarlo. Cualquier desafío legal de su parte anularía su reclamo por completo. No es que le quedara alguno. La adición final fue algo que no planeé hasta que sentí el bolígrafo en la mano. Una carta dirigida a la familia extendida. Amable, mesurada, pero honesta. Les conté qué pasó. No la versión de chismes, no el drama que Jimena seguramente ya estaba esparciendo. Solo los hechos, que mi propiedad había sido refinanciada sin mi consentimiento, que mi nombre había sido arrastrado por el lodo digital mientras pagaba sus cuentas, que había elegido, no por enojo, sino por respeto propio, dejar de dar a quienes no daban nada a cambio. La carta se enviaría junto con la notificación formal de los cambios en el fideicomiso. Revisé cada página antes de meter los documentos en el sobre y sellarlo. ¿Te sientes tranquila con esto?, preguntó el abogado con voz baja cautelosa. No respondí, pero me siento terminada. Afuera, el sol se había movido por el pavimento. Caminé más lento de lo usual, no por duda, sino por alivio. Tenía más por hacer, por supuesto, algunas cosas prácticas, otras simbólicas. Pero esa noche cenaría sin interrupciones. El guisado hervía a fuego lento mientras doblaba 2 servilletas de tela y las ponía junto a los platos desparejados. No había recibido a nadie en meses, no desde que dejé de fingir que las fiestas debían ser un espectáculo. Pero esta noche se sentía diferente. No era una celebración, no era un gesto, solo un regreso. Paloma llegó puntual con el abrigo húmedo por la llovizna, las mejillas rosadas por el viento. En sus manos traía un sobre pequeño con las esquinas arrugadas. No sabía qué traer, dijo, así que escribí algo. Lo puso junto a mi plato y se sentó. Adentro había una tarjeta sin mensaje impreso, solo con su letra grande, irregular, un poco apurada. Gracias por verme. Eso era todo. Y de alguna forma lo decía todo. No hablamos mucho al principio. El guisado llenaba el silencio rico y pesado con verduras de raíz sencillo. Nos serví un vaso de agua cada una, sin vino, sin ceremonia. Solo 2 personas comiendo agradecidas de no estar solas. Paloma me contó de su trabajo, cómo ayudaba a catalogar el archivo de un museo local. No era glamoroso, pero se le iluminaba el rostro
al hablar del proceso de la preservación. No pidió nada. Nunca lo había hecho. Observé sus manos. Mientras hablaba, la forma en que se acomodaba el cabello detrás de la oreja cuando se ponía nerviosa. Había crecido tanto desde la última vez que la miré de verdad. Ahora era una mujer, completa y real. En algún momento de la cena sentí que algo cambió, no en ella, en mí. Había pasado meses creyendo que había perdido algo, que al poner un límite con Emiliano había renunciado a la familia. Pero al otro lado de la mesa estaba alguien que nunca esperó mi dinero, nunca usó mi nombre, nunca me pidió que probara mi valor. Ella solo se quedó. Cuando terminamos, se levantó para ayudar con los platos. La detuve con un gesto. «Viniste, eso es suficiente». Me abrazó al despedirse sin dudar y luego se perdió en la noche temprana. Lavé los platos en silencio, no sola, solo llena. Mañana la primera venta del departamento se concretaría. La transferencia llegó a las 8:06 de la mañana en punto. El departamento en la playa, antes su orgullo de fin de semana, su fondo para selfies, su moneda de cambio, ya no era suyo. Nunca lo fue, realmente. Ya había decidido a dónde iría el dinero. El fondo de becas no llevaba mi nombre. Eso fue intencional. Era para estudiantes de primera generación, los que trabajan 2 empleos y aún llegan a clases agotados, pero determinados. Los que me recordaban a quien fui mucho antes de que los títulos de propiedad y las firmas se usaran como armas. Envié el cheque con una nota. No es necesario reconocimiento. Solo mantengan la puerta abierta para alguien más. La escritura de la casa principal fue lo siguiente. Me reuní con mi abogado una última vez y la transferí completamente al fideicomiso. Paloma la heredaría sin demora, sin trabas y, lo más importante, sin disputas. El lenguaje ahora era inquebrantable. Esa misma tarde, Emiliano presentó una queja formal, algo vago sobre coerción mental y confusión de una adulta mayor. No prosperó. Mi abogado ya lo había anticipado y adjuntó documentación, revisiones fechadas, declaraciones de testigos y, desafortunadamente para él, los mismos mensajes que él y Jimena enviaron en las semanas previas. Desestimado. Rápidamente. Luego vino Jimena. Dejó un buzón de voz lleno de dramatismo. Si tengo que hacerlo público, lo haré. No quieres este tipo de vergüenza, Carmen. Pero subestimó al banco. Ellos ya habían presentado pruebas, copias de los documentos falsificados, registros de IP, grabaciones de llamadas, autorizando el refinanciamiento de 1,600,000 pesos. Ya no estaban de mi lado, estaban del lado de la preservación legal. No volví a saber de ella. Para el jueves, mi terraza estaba cálida otra vez. Saqué el periódico afuera, me senté con las piernas recogidas bajo mí y leí historias que no tenían nada que ver conmigo. Sin citatorios judiciales, sin drama, sin llamadas, solo espacio. En los márgenes del periódico marqué un anuncio de una exposición en una galería a 2 pueblos de distancia, algo tranquilo, algo nuevo. Doblé la página, la alicé y la puse junto a la tarjeta que Paloma dejó. Hoy cumplí 67, sin reservaciones, sin comedores elegantes, solo una mesa en una esquina tranquila de un café al que había pasado por años pero nunca entré. El aire olía a pan recién horneado y canela, y la multitud matutina ya se había dispersado. Pedí un café y saqué un libro, no porque esperara leer mucho, sino porque su peso hacía que la mesa se sintiera mía. Una mesera se acercó cerca del mediodía, equilibrando un plato pequeño en sus manos. En él había un pastelito vainilla glaseado claro, una vela ya encendida. ¿Esto es de tu parte?, pregunté con suavidad. Ella sonrió y señaló hacia la ventana lejana. Paloma estaba saludando 2 mesas más allá. No se acercó. No hizo una escena. Solo levantó su taza en un brindis silencioso. Lo devolví. La llama parpadeó antes de que la apagara.
No pedí un deseo. No necesitaba hacerlo. Hace un año tal vez hubiera pasado este día lamentándome, culpándome, preguntándome ¿qué hice tan mal para que mi propio hijo me tratara así? Ahora el silencio se siente como un campo abierto. Puedo caminar por él, respirar en él. Ya no lo confundo con ausencia. Lo veo por lo que realmente es espacio que reclamé. Mi teléfono vibró en mi bolsa. No necesitaba mirar, pero lo hice. Emiliano. Una vista previa de un mensaje apareció en la pantalla. Sin asunto. Solo su nombre. Lo deslicé sin abrirlo. Lo que necesitara ahora la disculpa que quizás había aprendido a moldear, llegaba tarde. No por rencor, solo por verdad. Él había hablado su versión de mí al mundo. Ahora yo había escrito la mía. Tomé el tenedor y di el primer bocado al pastelito. No se trataba de dulzura. Se trataba de elegir. Afuera, la brisa cambió. Vi a Paloma levantarse y dirigirse a la puerta, mirando atrás solo una vez, para asegurarse de que la viera irse. Lo hice, y me quedé.